Muy buenos días a todos y una muy cálida bienvenida a Cambridge. Me alegra muchísimo verlos aquí físicamente después de tanta espera e incertidumbre. Es un placer que finalmente hayamos podido reunirnos entre la poesía. Me llamo Jessica Hadley y hoy tengo el placer de presentarles a Mercedes Blanco, catedrática de Literatura Española en la Universidad Sorbona de París. Académica excepcional y con más de 100 artículos sobre la literatura del siglo de oro en su haber, Mercedes Blanco ha iluminado nuestro campo de investigación con una amplia variedad de trabajos innovadores, donde podemos destacar, entre muchas otras aportaciones, sus publicaciones sobre la sátira política, la poesía erótica y amorosa, la novela, el teatro y la poesía épica, así como las relaciones culturales y artísticas en los Países Bajos y las relaciones entre literatura y psicoanálisis. A lo largo de su fructífera carrera académica, Mercedes Blanco ha contribuido de manera valiosa a profundizar nuestro conocimiento de las obras de algunos de los más prestigiosos autores del siglo de oro, como Teresa de Ávila, Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y, por supuesto, las tres estrellas barrocas, Gracián, Quevedo y Góngora. Sus trabajos sobre estos últimos tres autores han sido particularmente relevantes, una contribución que se remonta a su tesis doctoral, La rhétorique de la foi, Baltasar Gracián et le conceptisme en Europe, publicada en 1992. Si me lo permite, me gustaría destacar muy brevemente por su originalidad, su contribución sobre el idiolecto de Góngora, en un libro titulado Góngora o la invención de una lengua, que se centra en el estudio de la estética del conceptismo y en cómo fue empleado por el poeta cordobés, así como uno de mis estudios preferidos, Góngora heroico, las soledades y la tradición épica, que explora la relación entre la Molina con el modelo épico. Siguiendo con lo épico, me ilusiona poder informarles que Mercedes Blanco ha preparado un libro colectivo con Emilio Osorio, profesor titular de York University, llamado The War Trumpet, Iberian Epic Poetry from 1543 to 1639, que abarca la relación entre la poesía épica, la guerra y la exploración durante la expansión global ibérica y que saldrá el año que viene en Toronto University Press. Hoy tenemos la suerte de aprender más sobre su investigación gongorista en una charla titulada Ovidio Global, variaciones ovidianas en la edad de Góngora. Pero no les robo más tiempo con mis palabras, ya que, citando al propio Góngora, las palabras cero, las obras a cero. Así que, sin más demora, únanse conmigo en dar un cálido recibimiento a nuestra ponente destacada, la catedrática Mercedes Blanco. Bueno, es para mí un inmenso honor esta invitación y es un inmenso placer haber sido presentada por Jessica, que lo ha hecho tan bien y con tanta elegancia, y le he pedido que fuera bastante breve. Lo ha sido, no ha dicho, pero ha dicho lo esencial y con mucha diferencia. Y me agrada muchísimo que una persona tan joven como ella y que trabaja tan bien haya leído algunas cosas mías y se interese por lo que hago. Bueno, pues sin más dilaciones voy a pasar a leer. Espero no ser demasiado pesada y leer demasiado, pero en fin, voy a empezar leyendo para animarme, digamos. Entonces, lo que voy a decir quizá es un poco, os va a decepcionar probablemente por varias razones, pero una de ellas es que lo de Ovidio global puede hacer pensar en un Ovidio, digamos, transatlántico o ultramarino, no sé cómo llamarlo, global en el sentido de la globalización. De hecho, es una cosa que había pensado hacer, meterme en cuestiones de épica colonial y tal, y ver cómo funciona Ovidio y la mitología en esos poemas. Pero me ha parecido que había que hacer un trabajo, me ha apetecido más hacer un trabajo más básico sobre lo que es generalmente Ovidio. ¿Por qué Ovidio? ¿Por qué se le da de lado, en cierto modo? No es el poeta no es Virgilio, es un poeta menos respetable, al que se admira de manera menos declarada, pero que en el fondo está en todas partes. Entonces, mi idea es por qué está en todas partes y cómo, lo cual no se puede decir en 50 minutos, pero voy a hacer una especie de tentativa de aproximación al problema.
Entonces, según Alessandro Barchiesi, que es alguien que ha hecho una serie de trabajos importantes sobre Ovidio, entre otros un libro que se llama El poeta y el príncipe, que es muy conocido, pero sobre todo que ha dirigido recientemente una muy buena edición comentada de las Metamorfosis. Recientemente, quiere decir, entre el 2005 y el 2015. Pues bien, según él, en su introducción, el mito clásico que sobrevive en el imaginario colectivo es un mito grecorromano, es decir, no griego, sino grecorromano, transnacional, traducido y a veces simplificado o banalizado, en todo caso fuera de contexto. Un mito disfrutado como espectáculo y fenómeno estético que depende de las villae romanas, tanto como de la tradición griega. Las Metamorfosis, la obra más ambiciosa de Ovidio y la única en hexámetros, metro heroico y no en dísticos elegiacos, reúne enciclopédicamente la cultura helénica y la traslada a Roma, tanto en términos estilísticos e ideológicos, cuanto por un movimiento narrativo que lleva desde los orígenes del cosmos, en el libro primero, hasta la muerte y apoteosis de Julio César, en el libro 15. Muerte de Julio César, que es en un año anterior al nacimiento de Ovidio. O sea que Ovidio ya nace, podríamos decir, en el régimen del Principado, contrariamente a Horacio y a Virgilio, que ven realmente la ascensión, que son contemporáneos de la instalación de este nuevo régimen y de Augusto en el poder. Barchiesi y sus colaboradores nos invitan a ver la obra de Ovidio como un eslabón capital en la actualización permanente, la transmisión y actualización de la cultura griega, una constante de la tradición europea. En la España del siglo XIII, en plena aeta soriana, este movimiento de apropiación de una cultura ajena lanzado por Ovidio, que ya es alguien que se apropia de la cultura griega como todos los romanos, pero de un modo más abarcador, más enciclopédico, este movimiento de apropiación de una cultura ajena se prolonga en la adaptación de los relatos de Ovidio, de las heroidas y de las Metamorfosis, en la general historia, con la salvedad de que los autores de esta general historia, como buenos clérigos medievales, preferían el fruto a la flor y la sólida doctrina, o lo que se les antojaba tal, a la belleza. La subordinación de los relatos míticos a la enseñanza, a la utilidad moral presunta, e incluso a una filosofía, a una cosmología, a una teología, todavía se afirma en obras producidas a finales del siglo XVI, como todos sabemos, como la filosofía, la famosa filosofía secreta de Pere de Moya, 1585. Pero creo que no deja de ser cierto que la Edad Moderna, y esto habría que explicarlo mucho más detalle, creo que lo podría argumentar porque hay opiniones contrastadas sobre el particular, pero yo creo que en la Edad Moderna la influencia práctica y el crédito de la lectura alegórica están decayendo. Y se ve muy bien en el manual mitográfico más importante del siglo XVII, El teatro de los dioses de la gentilidad, de Baltasar de Vitoria, un monje, pero que podría ser Lope de Vega, que tiene una mentalidad muy hedonista, digamos, 1620-1623. Este es un libro que sobre todo se preocupa de reunir hermosos poemas en torno a cada figura de la fábula. No por el desgaste de la alegoría y la oferta creciente de manuales mitográficos, pierde Ovidio, creo, su papel central en la adquisición de los conocimientos que califican a un miembro de la República literaria. Para los escritores del siglo de oro, es un poco mi idea aquí, no es solo un repertorio de muchas historias que hay que conocer para entender los cuadros, para entender a los demás poetas, como dice Sánchez de Viana, sino que es en la práctica un maestro de arte poética y el más universal de los maestros, el más versátil y el más polivalente, podríamos decir, aunque la palabra sea fea. Sin embargo, este protagonismo de Ovidio se tiende a pasar por alto por varias razones. Las lecciones de Ovidio resultan ubicuas, están como diseminadas o difractadas a través de otros poetas y a través de manuales, polianteas y demás. Es difícil separar lo que es propiamente suyo y lo que procede de otras fuentes.
Y además, como ya decía, de todos los clásicos en cuya lectura se entrena a los jóvenes, en las clases de latín, en las clases de artes, Ovidio no es ciertamente el más recomendable. Sus lecciones en el arte de amar podían hacer sonreír, pero también escandalizar, como ya lo hicieron en su tiempo, según dice él mismo. Pero con todo, no es tanto su ligereza o nequitia, dicen los latinos, de praeceptor amoris, o sea, de preceptor infernal, de alguna manera de corruptor, o el carácter licencioso y cruel de muchas de sus narraciones, o su condición de testigo particularmente atractivo y accesible del paganismo. No es todo eso lo que suscita las críticas más vivas o las más actuales, digamos, del Renacimiento en el Barroco. Las principales críticas, es más en Inglaterra que en España, pero en España también se ve, son de orden estético. Digo que se ve en Inglaterra porque me ha parecido muy interesante un artículo de David Hopkins, que no es muy reciente, acerca de las traducciones ovidianas de Dryden, donde se ve que uno de los cargos más persistentes contra Ovidio es el de wit out of season. Perdonad si lo digo mal seguro, o sea, ingenio fuera de lugar, fuera de propósito. El poeta carece de juicio y de templanza, trivializa sus pinturas del dolor, de la angustia, del horrible, por una ostentación intempestiva e inapropiada, indecorosa de ingenio. Todo eso ya lo decía Séneca, de alguna manera, bueno, sí, los dos Sénecas, ya lo decía Quintiliano y lo repiten los humanistas, y se hace eco de ello Herrera. Bueno, estas son las dos obras mitográficas a las que me he referido antes, que son muy distintas y que muestran cómo se va cada vez más hacia una visión estetizante del mito. Y no es esto. Es esto lo que quería enseñar. Sí, este es el juicio de Herrera sobre Ovidio, donde dice, no sé si sufrirán los amigos del regalo y donaires, el regalo y donaires de Ovidio, que no se le dé el primer lugar en esta poesía, se refiere a la elegía, porque dejando aparte el artificioso y ornatísimo libro de las transformaciones, y que es ingeniosísimo, aquí están los superlativos estos de Herrera, en fin, y que es ingeniosísimo y maravillosamente latino y elegante, y más rico de conceptos que todos los elegíacos romanos, y más hermoso, y que tiene mayor copia de bellos espíritus y de milagros poéticos y amorosos, y que los amores dice muchas cosas agudas y muchas cultas. Dejando todo esto, dice muchas lascivas, cosas lascivas, lujuriantes y derramadas, y así como en la vida y costumbres es sin hierbos en la oración y palabras, algunas veces se deja caer mucho y es sin cuidado del número y del escogimiento de las palabras, diciendo todo lo que le viene a la boca. Bien, entonces... o sea, yo creo que se observa, y es bastante general quizá en la recepción de Ovidio, una tensión casi esquizofrénica entre la seducción ejercida por la elocuencia del poeta, su riqueza de hallazgos afortunados, ya lo he leído, no voy a repetirlo, pero es muy notable esta riqueza, esta copia, esta abundancia de cosas absolutamente seductoras, y la fuerza opuesta que lleva a resistir, a no dejarse corromper por un oro que tal vez no sea de buena ley y cuya misma abundancia es sospechosa. Así se presenta el lector en posición de Danae que acoge en actitud extática el oro que cae en su regazo, o en posición de ninfa rebelde que ante los asaltos del dios prefiere convertirse en planta o en piedra. Sin embargo, los factores que confieren peso al magisterio de Ovidio en la práctica de los poetas tienen mucha más importancia, más peso, que las reservas de los doctos o de los moralistas. Este poeta ejerce un ascendente irresistible, por un lado como poeta erudito, gracias a un dominio absoluto de la tradición literaria griega y romana, incluyendo a Horacio y a Lucrecio y a Virgilio, o sea, los fagocita, de alguna manera los incluye,
y lo cual hace que maneje con destreza esa llamada arte alusiva, que es lo que aprecian los más refinados en la lectura de la poesía. Y por otro lado es irresistible como poeta erudito, y por otro lado es irresistible en virtud de esa misma lascivia que se le reprocha desde la antigüedad. Es decir, entendamos por lascivia no exactamente la lujuria ni nada parecido, ni el carácter licencioso, sino el lascivire, o sea, un espíritu juguetón y una búsqueda inmoderada de todo lo que puede causar deleite a él y a sus lectores. Ahora bien, la poesía del Renacimiento y del Barroco, por lo menos la poesía culta, necesita reunir la autoridad y el atractivo, y a veces lo consigue, como en Ariosto es uno de los casos, pero es de los pocos, o Lope de Vega en cierto modo. La erudición y el atractivo popular, sofisticación intelectual por un lado, pero por otro lado la variedad, el vuelo imaginativo, una belleza que va unida a sensaciones fuertes, a sensaciones casi corpóreas, a un lado sensacionalista, podríamos decir. De ahí las bazas que presenta la estética ovidiana para aquellos poetas modernos que destinan sus versos a una sociedad cortesana, donde las fiestas, los regocijos y los espectáculos, los motes y los juegos son hábito e incluso obligación estatutaria. Bien, no, perdón, me queda algo. Sí, entonces lo que voy a tratar de decir, pues, voy a tratar de afirmar esta preeminencia de Ovidio en la poesía áurea viendo tres facetas, sin tratar mucho de conectarlas. Va a ser realmente un ensayo, es algo que necesita mucho más trabajo, espero tener ocasión de hacerlo, pero bueno. Voy a abordar esta presencia de Ovidio a través de tres ángulos: los donaires y el humor, pero solo viéndolo a través de un ejemplo que voy a sacar de una relación que no es obvia entre un pasaje de Ovidio, de las Metamorfosis, y la fábula de Pinamoitisbe. Luego el Ovidio cortesano, el monarca como Júpiter y la corte como Olimpo, es decir, la divinización retórica y a modo de ficción y casi a modo de juego del soberano y de todo lo que gira en torno a él. Y por último la subjetividad elegíaca. Sí, bueno, aquí en el segundo punto hablaré sobre todo de unas estrofas del panegírico al duque de Lerma, y a propósito de la subjetividad elegíaca hablaré de Góngora, pero también de Lope, y me preocuparé de seguir un motivo que va realmente que viene de Tibulo, pero que pasa por Ovidio y llega hasta Góngora. Bueno, entonces, primero el humor. Una faceta de lo que los críticos de Ovidio llaman su lascivia reside en los conceptos agudezas o donaires y en el hecho de que los multiplique en toda circunstancia, incluso en las situaciones más trágicas o más dramáticas. Este humor juguetón, aplicado a veces al horror o a veces simplemente a una acción muy violenta, como en pleno combate, linda con lo que llamamos humor negro, sin ser exactamente el humor negro. Sería interesante, y es posible que haya sido hecho y que yo no lo conozca, ver si la noción de un humor negro puede aplicarse aquí. En todo caso, es uno de los filones que explotará la poesía burlesca, ya en Italia, como lo sabe mejor que nadie Rodrigo, con particular intensidad en la España del XVII, de mano de Quevedo y Góngora. La obra maestra de Góngora, la obra maestra tout court, del mito en el registro burlesco, es la fábula de Pinamoitisbe, donde Góngora recoge, reescribe la historia de estos dos amantes suicidas por amor, historia sumamente patética, en fin, pero que puede tratarse, como lo hizo también Shakespeare, desde el modo más serio al modo más burlón. En todo caso, Góngora lo va a tratar de modo burlón y no solo todo el mundo sabe que su historia, aunque haya sido
por ejemplo, tratada por Jorge de Montemayor, el romance y tal, o sea, no es, ya ha pasado por el filtro de la tradición española y ha sido amplificada y es muy conocida, pero él, digamos, desde los primeros versos remite, a modo casi de broma burlona, quizá amistosa, no sé, al que hizo en verso culto a estos dos, a los que los hizo, los fabricó, el licenciado Nasón, bien romo, o sea, romano, pero de nariz quizás sifilítico, o bien narigudo por agudo y por me tomen todo, quizá. En fin, el caso es que Nasón es Ovidio, pero es la palabra con la que Ovidio se designa a sí mismo, especialmente en las epístolas desde el Ponto y en muchos textos habla de sí mismo como Naso. O sea que es una manera de familiaridad con el texto, bueno, que se le llamaba así quizá en las escuelas, pero el llamarlo el licenciado Nasón es una especie de familiaridad irreverente. En todo caso, además de convertir la trágica aventura, que probablemente peca a sus ojos de trillada, de facilona, de lacrimosa, en una especie de teatro de títeres o de teatro bufonesco, lo que hace Góngora es exagerar y reducir al absurdo el uso scribendi de Ovidio. Aparecen con una deformación irónica los rasgos peculiares del gran poeta antiguo, sus exhibiciones de ingenio, sus salidas de tono, su descaro, aunque tenido a raya por una elegancia o destreza retórica con la que le permite siempre caer sobre sus pies. Son estos rasgos los que retiran al poeta de Sulmona algo de su lejanía majestuosa de clásico y permiten que los modernos disfruten de él como si fuera uno de ellos. Ahora bien, no hay mucha diferencia entre esta estética de Ovidio y la de Lope. También es afín esta estética a la de Góngora, y sin embargo Góngora se distancia de ella por tener un ingenio más lacónico, más retorcido, más exquisito, y por desconfianza hacia las modalidades más sentimentales y sensacionales de lo patético. Por lo menos eso creo. Tal vez sería posible leer toda la fábula gongorina como imitación ovidiana de tipo competitivo, polémico, pero siempre bajo la modalidad de la burla, del donaire, y por lo tanto en un tono del que es maestro, que puede leerse como parodia de la estetización de Ovidio, de la estetización especialmente del cuerpo sufriente, del cuerpo sometido a una situación límite de dolor o de peligro. Estetización que pasa muchas veces por la referencia a las artes plásticas, a la escultura o a la pintura, como aquí en el caso de Andrómeda. Perseo, sobrevolando Etiopía, discierne a Andrómeda desnuda, encadenada a una roca, víctima expuesta para el monstruo que va a devorarla, y es poderosamente atraído por su belleza. Según un inciso de Ovidio, hubiera creído ver una estatua de mármol sin los testimonios de vida y sentimiento observables en la superficie del cuerpo. Testimonios que, como las patos Forman de Warburg, no alteraban ni la gracia de su actitud ni las bellas líneas de su rostro. Es decir, se mueven los cabellos, caen las lágrimas, pero ella mantiene su actitud impasible como una estatua. Pues bien, al verla, lo arrastra un ardor desconocido y el estupor lo paraliza. He tratado de traducirlo tan bien que mal yo misma todos estos textos. Bueno. Entonces, la Andrómeda de Lope, Lope no puede evitar la tentación de emular a Ovidio sobre este motivo tan sensual como estetizante, y en su fábula de Andrómeda dedica nada menos que 3 octavas a los atractivos de la hermosa desnuda atada a la roca. Cito la segunda: la perfección del cuerpo merecía no menos bella y peregrina cara, y la cara no menos simetría que la del cuerpo, tan hermosa y rara. Piadoso el viento del cabello hacía cendal a su marfil, cortina avara, no sé si a la pintura o al deseo, que era hijo de Júpiter Perseo.
La Andrómeda de Lope no parece como la de Ovidio, una escultura de mármol, sino un delicado marfil piadosamente velado por el cendal de los cabellos o cubierto por una cortina vara, como las que se corrían ante ciertas pinturas especialmente preciadas, eróticas, o por varios motivos. Había muchos motivos por los cuales se podía utilizar una cortina delante de una pintura. En todo caso, la cortina protege la pintura o bien protege al que mira y a la que es mirada del asalto del deseo, lo cual insinúa Lope con un juego de ingenio que perfectamente hubiera podido tener Ovidio, que es bastante afín a él. Podía ser necesario para Perseo, dice maliciosamente, puesto que al fin y al cabo es hijo de Júpiter, que no es alguien que resista a sus impulsos y a su voracidad sexual. Pues bien, esta irrupción de una representación artístico-erótica en una situación así, que Lope imita, recoge, amplifica, la introduce Góngora en su fábula en modalidad paródica, cuando en un momento especialmente angustioso para su héroe apela al recuerdo de la estatuaria clásica. Píramo ve, no voy a parafrasearlo todo, ni siquiera leerlo, bueno, sí, voy a leerlo. Indignamente estragados los pedazos difusos del velo de su retablo, que ya de sus duelos juzgo, violos, y al reconocellos, mármol, obediente al duro cincel de Lisipo, tanto no ya desmintió lo esculto como Píramo lo vivo, pendiente en un pie a lo grullo, sombra hecho de sí mismo con facultades de bulto. Esparcidos imagina por el fragoso arcabuco, eburnios diré o divinos, divinos digo, y eburnios, los bellos miembros de Tisbe. Y aquí otra vez se traspuso, fatigando a Praxiteles sobre copiallo de estuco. Entonces, digamos que el bello Píramo se queda de mármol, como se dice vulgarmente, queda paralizado de horror y como helado, stupid, decía de Perseo Ovidio, al ver los pedazos del velo de su amada Tisbe, indignamente estragados, desgarrados por el león que ha dejado en ellos su baba ensangrentada. Góngora compone lo que llama Graciano un concepto por disparidad, contraponiendo a Píramo con un mármol de Lisipo. El mármol al que dio forma Lisipo negó, mediante el genio del artista, su condición de escultura, desmintió lo esculto, pareció vivo. A la inversa, Píramo, en su dolorosa estupefacción, desmiente lo vivo, parece una sombra o un bulto. De lo que ha visto, del velo desgarrado, pasa el galán a deducir falsamente lo que ha podido pasar e imagina a Tisbe hecha pedazos por la fiera. Esta imaginación de nuevo lo petrifica. Aquí otra vez se traspuso, escribe cómicamente el poeta, de modo que fatiga a otro famoso escultor griego, Praxiteles, copiándolo en estuco. En suma, Ovidio, con frías comparaciones, mientras que Praxiteles y Lisipo animan el mármol, le dan vida, Ovidio, con frías comparaciones escultóricas, como la de Andrómeda, convierte a sus héroes en fantoches o maniquíes, bultos o copias de estuco. Lo mismo sucede con la adjetivación convencional intempestiva para los miembros de una Tisbe a la que se imagina en ese momento despedazada por la fiera, convertida en membra disyecta. El juego de pregunta-respuesta, eburnios diré o divinos, se oye como una sátira del uso mecánico y acumulativo de un repertorio de epítetos que son como un herbolario sin vida para fabricar textos escolares y repetitivos. Pero esta parodia de ciertas facilidades que pueden encontrarse en Lope y quizá más en imitadores suyos como Lope, en Ovidio, puede verse como un homenaje. Se trata de llevar al límite algo que está en el poeta romano, una fuerza cómica dentro de lo grandioso, que se ve especialmente en ciertos pasajes. Por ejemplo, el dios Sueño es a la vez un personaje cómico, adormilado, de una pereza infinita, indiferente a todo, y a la vez un ser al que hay que honrar, al que hay que rendir culto porque es benéfico a los mortales y su va a estar absolutamente encantado. Bueno,
Pues estas sutilezas de un humor que es compatible con lo grandioso, entre otras cosas, son uno de los aspectos de Ovidio que a mi modo de ver son importantísimos como ejemplo de poética y especialmente dentro de lo burlesco. Paso a otra cosa, el Ovidio cortesano. Una segunda razón de este ascendente de Ovidio es la incorporación que en él se opera a la poesía de la religión imperial, sin las precauciones o matices que ésta reviste en sus predecesores, Horacio y Virgilio, hombres de una generación anterior a la suya. En el libro 15 de las Metamorfosis, al concluir esta larga narración donde ha devanado, dice, dedúquere, desde los orígenes del mundo, pasando por los dioses, los héroes y sus grandes historias, llega a lo contemporáneo, a César y Augusto. Justo antes del famoso epílogo en el que se jacta de haber fabricado en su poema un monumento que no podrán destruir ni la ira de Júpiter, ni el hierro, ni la vejez que todo lo devora, el poeta, justo antes de estos últimos versos, se dirige suplicante al Júpiter que está sobre la roca Tarpeya, el Júpiter capitolino, y le ruega que llegue lo más tarde posible ese día en el que Augusto dejará el mundo que rige con templanza para subir al cielo, donde ayudará desde lejos a los que le dirijan plegarias. Ese mismo, y eso no impide ese culto tan encendido, que es la primera vez que un poeta romano rinde un culto tan obvio, tan abierto, tan unívoco al dios Augusto, que ni siquiera ha muerto todavía. Pues bien, eso continúa en las Tristes y las Pónticas, pese a que, entre tanto, Augusto lo ha fulminado, lo ha relegado a ese lugar que para él es tan horrible, en las orillas del Mar Negro, en Tomis. En muchas ocasiones, en Tristes y Pónticas, es tratado Augusto como Júpiter. Entre otras, en este famoso pasaje de esta elegía de las Tristes, que en realidad es una larguísima elegía que cubre todo el libro 2, donde habla de su error y habla de las razones de su exilio, las razones que han podido irritar al dios que lo ha fulminado, y entre las pocas cosas que dice y que han dado lugar para conjeturas infinitas está el que ha visto algo que no había que ver, ha infringido una especie de tabú, y de ahí la asociación con Acteón, pero que ha visto a Diana y que por eso ha sido desgarrado por sus perros. Él también ha visto algo que no había que ver y por tanto ha sido desgarrado, castigado muy atrozmente, digamos. Y esto es que los dioses no perdonan nada. Es la explicación, la explicación de que un error involuntario, algo que no es un esquelus, un crimen, haya causado semejante castigo, es que con los inmortales incluso el azar debe ser castigado, y el accidente no es una disculpa para ofender a la divinidad. Parece pues evidente que esa divinización es una ficción político-cortesana, que Augusto no creía que Ovidio fuera Júpiter, si es que creía en Júpiter, cosa que la pregunta quizá no tenga mucho sentido. Lo que es indudable es que existir bajo el régimen del Principado, gozar de un estatuto privilegiado, como indudablemente lo fue el de Ovidio antes del exilio, de una vida cómoda y refinada, o bien esperar salir de una situación de miseria y desamparo absoluto, como pinta su situación en Tomis, hacía necesario entrar en esa ficción. Lo que lo retenía de terminar con su miserable vida en Tomis era la esperanza en la bondad del Dios, in bonitate Dei, que puede ser un engaño de la diosa Esperanza que retiene su mano en el momento en que va a atravesarse con la espada. La misma ficción es característica del absolutismo moderno. No es la misma,
No voy a decir que es lo mismo, no es lo mismo, pero formalmente en cuanto al código, en cuanto a los motivos, en cuanto al lenguaje, es lo mismo. Rendir un culto verbal, formal, a la divinidad de los príncipes se considera en ambientes nobles y letrados una obligación sagrada, un acto de cortesía y de prudencia, pero también una manera de postular un poder pacificador y justiciero, racional y clemente, y situarlo por encima de los poderes tiránicos, de violencia desatada, de la fuerza, de la sangre, del dinero. Ese lenguaje que se usa para divinizar retóricamente a los príncipes y a su entorno es el del paganismo y más concretamente el de la fábula, que naturalmente no sale solo de Ovidio, sino de todos los poetas de la Roma imperial, dedicados más o menos, sobre todo los más tardíos, Estacio, Claudiano y demás, al culto monárquico. Los poetas del barroco manejan ese lenguaje mejor o peor, con más descaro o menos, pero creo que el que lo asimila de la manera más eficaz y más... el que lo asimila antes, de manera más precoz y más completa, es Góngora, que en esto, como en otras cosas, prolonga una línea que parte de Garcilaso, cuando dice de Pedro de Toledo representando en tierra al fiero Marte y cosas así. Pues bien, se va hasta... Góngora es el que lo hace más. Hay una transposición en este lenguaje del culto a los soberanos, hay una transposición con cambios y muy libre del lenguaje del culto imperial y con las mismas referencias mitológicas. Su desarrollo más amplio se da en el panegírico al duque de Lerma, de Góngora, sobre el que ya he trabajado un poco y otros han trabajado, como Jesús Ponce y otros más. Los dos, Jesús Ponce y yo, hemos visto o hemos insistido en la imitación de Claudiano, de los panegíricos de Claudiano, de textos tardíos, que efectivamente están ahí, que nutren ese panegírico. Pero al fin y al cabo Estacio servía a un tirano, perseguidor de cristianos, Domiciano, Claudiano a un bárbaro, como lo era sin duda, por muy romano que quisiera parecer, el general Estilicón. En cambio, ya Augusto había sido ensalzado por los mejores poetas de Roma y más respetables, como Horacio y en cierto modo Virgilio, o Propercio, como el héroe a quien Roma debía la res publica restituta. Restitutio rei publicae puede querer decir que el príncipe restituyó al pueblo romano el estado del que había sido expropiado por ambiciones privadas, o que la república, en el sentido romano de res publica, estado, gobierno enderezado al bien de la comunidad, fue restaurada o restablecida por él. Bueno, pues esta idea de que en el fondo el único modo de asegurar una convivencia pacífica y justa es la presencia de un príncipe que tiene una autoridad absoluta, que es una idea que se va haciendo camino, que no es nueva del todo, pero que es indudablemente en la Castilla del Renacimiento, que recuerda las guerras nobiliarias del XV. Hay un fuerte movimiento en este sentido. Se quiere convertir a los reyes católicos en poderes benéficos, tutelares, invencibles, infalibles. Ya la fachada de piedra de la Universidad de Salamanca lo indica, y hay un movimiento similar, mutatis mutandis, después de las guerras de religión en Francia con Enrique IV y después de las guerras de la Fronde y de los disturbios civiles en Francia con Luis XIV. Pues bien, este peculiar énfasis puesto en el carácter extramundano y trascendente de un poder monárquico, que no es un poder de hecho, sino que es un poder de derecho divino, y lo que le da una alta responsabilidad al mismo tiempo que una potencia infinita, esto lo inventa en cierto modo Ovidio. Ovidio realmente no es el que lo inventa, por supuesto, pero es el primero que lo expresa de una manera tan completa y tan clara. Y por ejemplo, lo que pone al final de las Metamorfosis, la apoteosis de Julio César, es el primer catasterismo contado con detalles.
Venus va a buscar el alma de Julio César, que ya está en los labios, que se va a disipar en los aires después de haber pedido el consentimiento de Júpiter, la lleva hacia lo alto, el alma se escapa de sus manos y de repente se inflama y se convierte en una estrella, ¿no? Es lo que vuela más, el alma más alto que la luna, y arrastrando su cabello llameante a través del espacio, ya estrella centellea. Micat. Bueno, pues pienso que es de ahí fundamentalmente, o sea, que está ese texto detrás de esta octava del panegírico al duque de Lerma. La primera parte de la octava es bastante oscuro, como siempre. Bueno, hay que prácticamente hacer una paráfrasis, pero lo que dice es que al héroe del poema, a Lerma, al futuro duque de Lerma, que ahora es Sandoval y Rojas, conde de Lerma y tal, fue proclamado o llamado al mayor ministerio de los caballos, de los fogosos hijos del viento, fue nombrado caballerizo mayor. Es una perífrasis para decir que este cargo palatino, que era clave de alguna manera para estar cerca del príncipe, es obtenido, y es obtenido por Lerma este cargo justo en el momento en que muere Felipe II. Esto coincide pues con la muerte de Felipe II. De sus miembros en esto desatado, el rey padre, luz nueva al firmamento, en nueva imagen dio. Pórfido sella la porción que no pudo ser estrella. El alma se vuelve estrella mientras el cuerpo queda sellado en una tumba de Pórfido. Este padre muerto, como Julio César y como Augusto, tiene entre sus modelos divinos a Apolo, a quien, bueno, el Apolo de Actium en Virgilio y tal. El hijo, Felipe III, es asimilado al hijo de Apolo por excelencia, Faetón, el heredado Auriga, que va a conducir el carro del sol. Este Faetón es comparable con el héroe clásico por su juventud, aunque no por su audacia, entendido como temeridad e insolencia. No se arroja temerariamente a sustituir a su padre como el auriga del carro solar, sino que se abstiene de usar la radiante diadema, la corona, durante el tiempo sombrío del luto. Hizo vestir de luto el orbe, un orbe al que hubiera negado en lágrimas si el sacro fuego de las funerales piras, los funerales trasladados al lenguaje de los ritos romanos, no hubieran enjugado su llanto. El motivo de la corona como diadema de luciente Apolo, que se abstiene pues de usar el nuevo rey mientras dura el luto, fue reconocido por Vázquez Siruela en sus anotaciones como un recuerdo del episodio de Faetón en Ovidio, donde aparece precisamente esto. Impuso Apolo sobre la cabeza de Faetón, para protegerlo, una radiante diadema, sobre su cabellera una radiante diadema. Bien, pero por otra parte tenemos esta tercera estrofa, donde dice: apenas se ha terminado el funeral, el esplendor alimentado de flores, o sea, las luces, los cirios de cera que antes fueron flores, y el aroma lagrimado del incienso, en medio de las luces de cera y el incienso, hace a Sandoval oráculos del Estado, es decir, le hace entrar en el Consejo de Estado, le hace miembro del Consejo de Estado. Digna merced del Sandoval primera, hizo del Estado digna merced del Sandoval, primera merced que le hace el príncipe, ahora rey, primera merced del Júpiter Nobel, de más coronas ceñido que sus orbes dos de zonas. Bueno, pues esto del Júpiter Nobel lo comenta Salcedo Coronel, y lo comenta relacionándolo con un soneto bastante anterior a Villamediana, cuyo último verso, que es realmente el verso que la punta, lo que tiene
o Mercurio del Júpiter de España. Mercurio del Júpiter de España porque era el correo mayor, Mercurio es el dios de los correos y los mensajes, es el mensajero de Júpiter. Y Nuestro Señor, a quien llama Júpiter por el dominio. Fue el primero don Luis que dio nombre de Júpiter a los reyes, que antes lo hicieron los antiguos, hay una rata, los antiguos poetas. Y al decir los antiguos poetas, lo que va a citar es Ovidio, en la elegía tercera, de las Tristes, y en una tercera elegía que debe estar en los Amores. Esto no me ha dado tiempo de mirarlo mucho, pero en fin, cita 2 veces a Ovidio para confirmar que los antiguos poetas llamaban Júpiter a los reyes y no a ningún otro poeta. Y él mismo dice, por esta razón llamé yo así al rey nuestro Señor en el genetlíaco que escribí en los años de nuestro serenísimo príncipe. No ignoras del gran Júpiter Iberio, la excelsa majestad que el mundo admira, etc. Es decir, que Salcedo crea una genealogía que va de Ovidio a Góngora y de Góngora a él. O sea, esa es la línea que en esa jupiterización del monarca él revela. También hay que decir que en la poesía más personal de Góngora, en Las Soledades, el protagonista es definido con una curiosa perífrasis que remite a la misma tópica: el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida. El que podía ministrar la copa mejor que Ganímedes a Júpiter. Así define, es la perífrasis definitoria del Peregrino de Las Soledades. Y Vázquez Siruela nota que el nombre de Júpiter fue lisonja de emperadores y reyes y lo prueba una vez más con una cita de Ovidio. Sin embargo, el peregrino, cortesano ideal, ha roto con la corte. Es un náufrago doliente y errante como el Ovidio del destierro. Lo que me lleva a la última y que quizás sea la más importante razón de la presencia de Ovidio en la cultura de la Edad Moderna y sobre todo en su poesía. En los 50 años que separan la versión de Bustamante, 1536, en una prosa ágil y divertida y llana, y las versiones en verso de Pérez Sigler y Sánchez de Viana, 1580-1589, han pasado muchas cosas. La más decisiva es la aparición en lengua española de una poesía italianizante de mano de Boscán, Garcilaso y cuantos lo siguen. El endecasílabo, aclimatado al español por esta revolución poética, y todos los compañeros del endecasílabo, heptasílabo y demás, permiten proponer una traducción de Ovidio y de otros poetas, claro está, pero especialmente de Ovidio, que no sea en estilo y ritmo demasiado incompatible con los hexámetros y pentámetros de la obra ovidiana. Pero lo más importante es que el cambio de metro favorece una relación más íntima con el ethos clásico, con la persona, con el yo, el sujeto que aparece en la poesía clásica. No es tanto la narración ovidiana lo que se adapta, sino la relación con el material mítico de la persona o máscara de Ovidio, del sujeto elegíaco. Ya sabemos que las historias épicas y trágicas de la tradición, recogidas en fuentes diversas, aparecen en los elegíacos como accesorios de un teatro donde se ponen en escena las aventuras y desventuras del sujeto, del yo. Este uso vicario de las figuras del mito como ejempla no morales, sino pasionales y patéticos, puede hallarse ya en los griegos, pero se incorpora a la poesía renacentista de modo masivo, ya en Petrarca, a partir del ejemplo de los elegíacos latinos. Estoy diciendo cosas muy sabidas, claro está. De Propercio, de Tíbulo y de Ovidio. Creo que el caso de Ovidio es el más importante porque su voz elegíaca está menos estrictamente unida a un género determinado y a un tema exclusivamente amoroso. Además de las elegías amatorias, su obra incluye las elegías del exilio, nacidas de la pérdida que ya no es la de una mujer que reúne todo lo deseable, supuestamente, sino de Roma, la pérdida de Roma,
que concentra todo lo amable del universo. Las epístolas de las heroidas y de las pónticas no son fundamentalmente distintas ni en temática ni en estructura de las elegías de amores y tristes. Y lo que es más, muchos de los personajes de las Metamorfosis son avatares del poeta elegíaco. Según Barchiesi, Ovidio, y tampoco esto es muy original, Ovidio disemina en su poema personajes creativos que son posesores de su arte o poseídos por ella y que multiplican la imagen del narrador: Dédalo, Pigmalión, Orfeo, Medea, Pitágoras, Aracne, Morfeo, Medusa. Además, es frecuente que en un relato, que la poesía elegíaca no es narrativa, pero la narración puede contener elegía o girar hacia la elegía. Hay una manera elegíaca incluso en la narración, puesto que en el relato de un mito otros aparecen vistos de manera sesgada como elementos del paisaje, términos de comparación, piezas de un lenguaje figurativo, exactamente como sucede en la poesía elegíaca. Bueno, esta manera elegíaca de Ovidio, en un sentido muy general y que rompe las barreras de los géneros, llega a una temprana madurez en Garcilaso, un poeta a quien se suele ver como primer poeta virgiliano del Renacimiento hispánico, pero a quien se podría considerar, y no sé si se ha hecho realmente, con tanta o más razón como el primer gran poeta ovidiano de la poesía española. El yo poético en Garcilaso es un retoño del yo petrarquista, pero que se remonta a la elegía amatoria romana. Un poeta que se coloca como Propercio y como Ovidio al margen del mundo heroico de la guerra y del poder, mediante la llamada recusatio y todas las figuras que tienen que ver con la recusatio. Al mismo tiempo, usando del lenguaje de la fábula, le da a sus pasiones, a su amor y a su destierro la grandeza de una historia heroica. Víctima de sus pasiones, este poeta elegíaco lo es también de los dioses, y de entre los dioses los más crueles pueden ser las deidades de este mundo, la puella, la dama tiránicamente feroz, o los soberanos y grandes que en casos extremos lo exilan y que en otros lo ignoran y le fuerzan o le incitan a relegarse o exilarse a sí mismo a un lugar apartado, a una soledad. La poesía nace del dolor y de la soledad y, según un motivo que procede de los elegíacos, los instrumentos de la opresión y del tormento se convierten en instrumentos musicales, acompañamiento del canto, que no solo alivia el dolor, sino que lo transmuta en un goce exaltado o tierno. Me refiero a la imagen del esclavo condenado a las minas o al remo, para quien hierros y cadenas se convierten en instrumentos de la música con que acompaña su canto. Parece que su expresión más antigua se encuentra en Tibulo, creo que hay que decir Tibulo, pero los poetas lo reciben también a través de una medición ovidiana. Aquí está hablando Tibulo del hecho de que su amada Némesis es cada vez más cruel y él está cada vez más enamorado y cada vez más excluido, y lo único que le impide matarse es la esperanza, una última esperanza que le queda, puesto que la esperanza incluso consuela al esclavo atado por una recia cadena. En las piernas suenan los grillos, pero él canta en medio del trabajo. Este texto de Tibulo fue imitado, creo que es una imitación bastante clara, por Ovidio, que dice más o menos lo mismo, que el exilio lo desespera, que tiene muchas ganas de matarse, que está a punto de traspasarse con la espada, pero que esa diosa, la esperanza, lo retiene. Una diosa que hace cosas como que el forzado condenado a las minas sueñe que pronto se verá libre de los grillos. Lo de vinctus con P de fósforos, esa es la yuntura o las palabras que hay de Tibulo. Y también hace que el náufrago, cuando no ve tierra por parte alguna, siga agitando los brazos. Es esta quien se interpuso cuando yo quería ya terminar de una vez con el dolor y retuvo mi mano. Bueno, además de
de asociarse con la esperanza, el tema del esclavo encadenado que canta al ritmo o al rumor o con el instrumento de música de sus cadenas, aparece en una de las mejores, para mi gusto, elegías de Tristes, la primera del libro cuarto, que es maravillosa realmente, y que dice que él canta y que no pretende fama ya, sino simplemente alivio. La poesía es una medicina y a la vez una droga, algo que lo está matando o que ha causado su destierro y tal. Pero yo canto por las mismas razones que canta el esclavo que arrastra sus cadenas cuando suaviza su grave pena con una poesía no aprendida, indócil y número. Así canta el que tirando lentamente los remos contra su pecho agita los brazos al ritmo del agua que impulsa o que impele. A mí también la musa me consuela en mi viaje hacia el lugar del ponto que me han asignado. Ella es la única compañera que me queda en mi exilio. Ella sola en medio de las asechanzas no teme el sable del soldado, ni el mar, ni los vientos, ni la barbarie. Bueno, pues esto resurge, este motivo resurge los lugares que yo he visto, hay más sin duda, los que yo he visto, son uno de Garcilaso, que efectivamente se asocia con Tibulo, o sea, la fuente que da Sánchez de las Brozas es él. Y en medio del trabajo y la fatiga es una canción de amor particularmente desesperada o de tono particularmente áspero. En medio del trabajo y la fatiga estoy cantando yo y está sonando de mis atados pies el grave hierro. El canto del encadenado y el gemido del remo asocia como Ovidio cadenas y remo, son una especie de hilo que corre a través de toda la obra de Góngora. Desde el romance más, uno de los primeros romances que tuvo tanto éxito, este del forzado de Dragut, un forzado de Dragut en la playa de Marbella se quejaba al ronco son del remo y de la cadena. Y lo mismo en un romance un poco más tardío, O fiera para los hombres, perseguidora de fieras, decía el son de los remos que gimen cuando él se queja. Lo mismo en las soledades, en la segunda soledad, el motivo vuelve a surgir allí donde aparece esta especie de égloga piscatoria incluida en la segunda soledad, primero en torno a los pescadores que se quejan y luego en torno al mismo peregrino antes de la canción del peregrino. El peregrino, pues, haciendo en tanto instrumento el bajel, cuerdas los remos, al céfiro encomienda los extremos de este métrico llanto. Los remos son cuerdas de un bajel convertido en lira o en laúd, a menos que sean cuerdas en el sentido de los cordeles que se aprietan en un instrumento de tortura, como en la letrilla de 1594. Ya de mi dulce instrumento cada cuerda es un cordel, y en vez de vihuela él es potro de dar tormento. Bueno, este motivo que es tan característico, me parece, de la poética elegíaca, Góngora no lo aprende únicamente de Ovidio, pero creo que Ovidio es quizá el mediador más importante. Y tampoco es Góngora el único que aprende la poética elegíaca de Ovidio. Creo que otro es Lope. De toda la obra de Lope que podría sacar a relucir, que hubiera podido sacar a relucir, no tengáis miedo, estoy acabando, me queda una página, de toda la obra que podría sacar a relucir, la más he decidido concentrarme en Filomena, porque es una obra típicamente ovidiana, con esta historia terrible y horrenda de la violación seguida de la espantosa venganza de Filomena. El cuadro de Rubens es absolutamente magnífico, es un cuadro realmente muy ovidiano porque la escena nadie la cuenta como se cuenta aquí, salvo Ovidio, y de hecho hay una relación con las ilustraciones
Solís y otro. Bueno, el caso es que como sabéis, Lope tiene un libro que se llama La Filomena, que es de 1621, donde hay muchas cosas, donde es una especie de imagen de todo lo que puede hacer Lope, de todo lo que quiere hacer, de cómo se sitúa, digamos, en la República Literaria y ante el oficio poético en ese momento. Y hay esas dos primeras historias, novelas, a Marcia Leonardo, hay muchas cosas, y entre otras cosas hay una carta en censura de la poesía de Góngora, que es importantísima, como hemos tratado de mostrar en este libro, que realmente intenta seguir la lógica de la polémica gongorina, la lógica gongorina en un sentido histórico. Hay un tournant, hay algo que pasa ahí, que es un giro, cuando de la polémica oral o manuscrita se pasa a la polémica impresa. Eso cambia completamente la naturaleza misma de esta polémica y de lo que está en juego. Y el agente de esa conversión al impreso es Góngora en esa carta en censura que se publica en la Filomena. Pero la Filomena se abre por una fábula ovidiana, en realidad contiene varias fábulas ovidianas, también otra que se llama Andrómeda, y la Filomena de hecho es en dos partes, una parte que cuenta la fábula de Filomena siguiendo a Ovidio, pero inventando mucho, claro está, pero siendo fiel sustancialmente al carácter trágico y horrible del mito. Y luego un segundo canto, un segundo libro, no sé cómo lo llama, que no tiene nada que ver y que es con un dibujo muy con una especie de metamorfosis que él mismo se impone en tanto que Ruiseñor, en tanto que Filomena, Lope Filomena, enfrentado a un tordo que es Torres Rámira, con unos jueces ahí que van a ser como los jueces que deciden en el caso de la contienda de Midas con Apolo. O sea, todo ese material de referencias, de imágenes y casi de conceptos es ovidiano. Y una de las finalidades de poner ahí ese poema, La Filomena, y de contar la historia de Filomena es mostrar que lo puede hacer igual que Góngora, o mejor, ¿no? Y es, digamos, el primer poema en que dice, bueno, el polifemo, muy bien, pero yo puedo hacer 50 polifemos en 3 días. Entonces, bueno, claro que no es así, pero bueno, en fin. Entonces, resalta en la interpretación que hace Lope de Filomena que el personaje trágico de la muchacha brutalmente violada, mutilada y agente de una venganza que es casi, si se puede concebir, más atroz todavía que el crimen, es también un artista, una figura del sujeto elegíaco, doblemente, en tanto que tejedora que pinta con excelencia, que pinta su propia historia y con una especie de detachement, en fin. Comenta Lope que hace también las conchitas en el borde del mar, que no parece que esté implicada en el asunto. O sea que el placer de la pintura parece que sobrepasa incluso la necesidad trágica de contar lo horrible que le ha pasado. Bueno, en ese sentido es como un poeta, y luego es también como un poeta en tanto que Ruiseñor. Acaba transformándose pues la princesa sin lengua en Ruiseñor, sin lengua, con una voz que ya es un bramido. Cuando arroja Tereo la cabeza de Itis, lo de bramar está en el texto de Lope, pero se transmuta en una voz. Es una persona sin voz que se vuelve una pura voz, sin cuerpo. Es un cuerpo sin voz o sin lengua que se transforma en una voz sin cuerpo. Y sus quejas serán eternamente escuchadas, como lo serán las de Ovidio, en la profecía con la que concluyen las metamorfosis. Y así se convierte al infine Filomena en Lope, en un ruiseñor que es Lope. El ruiseñor sirve de eslabón entre Lope de Vega y Filomena.
Así cuenta la Metamorfosis: las rubias hebras del cabello hermoso en plumas vuelve de color tostado, la boca en pico dulce y sonoroso, con tiernos silbos el hablar vengado, el pecho en instrumento numeroso, los breves pies en junco delicado y el cuerpo en soledades consumido, voz sola en corta rama y débil nido. Ya pues estáis, oh Filomena bella, para cantar dispuesta eternamente. Lope de Vega es capaz de eternizar una voz que va a resonar en las lenguas de los hombres del futuro, dispuesta a cantar eternamente después de haber sido cortada, como canta la cabeza cortada de Orfeo. La poética de Ovidio, según un gran filólogo clásico, autor de una introducción a Ovidio que es en alemán, pero que se ha traducido al español no hace mucho, Michael von Albrecht, califica de posmoderna, en lo cual no estoy absolutamente del todo de acuerdo, pero él califica de posmoderna la capacidad que tiene Ovidio de enriquecer los géneros y abolir sus límites. El amor privado, hasta entonces objeto específico de la elegía, es tenido por digno de ser transferido al gran formato del registro épico. Materiales y personajes épicos son investigados psicológicamente con los medios del drama y de la elegía. Esta resurgencia de la subjetividad, que vuelve borrosos los límites entre los géneros y que se impone tanto en Garcilaso, especialmente en la égloga segunda, como en Góngora y Lope de Vega, es sin duda el mayor legado del poeta de Sulmona, más allá de la poesía del Renacimiento y del Barroco, a la lírica moderna. Muchas gracias.